me acompaña voy a leer dos versículos de la palabra. Primero, yo le voy a pedir que usted se una conmigo a leer Primera de Crónicas 28, versículo 9. Un versículo interesante y que para este tiempo, pues yo quiero hablarle de conocer a Dios. Hemos hablado en otros momentos también de conocer a Dios, ¿verdad? Y si yo le pregunto, ¿usted conoce a Dios? Seguramente usted me podrá decir la forma en la que usted ha conocido a Dios, pero en la palabra del Señor encontramos cosas de estas. Y lo que hoy yo quiero hablarle es que conozca a Dios, invitarle que conozca a Dios, por lo que dice este versículo. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Conozca a Dios. Dice ahí el versículo 9 de Primera de Crónicas, versículo 28. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvele de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Mire, este es un versículo impresionante para nosotros, ¿sí? Porque la invitación de un padre a su hijo que está llegando al trono, como lo es David, le está diciendo ahora a Salomón acá, le está diciendo: aprende a conocer íntimamente a Dios. Aprende a conocer. Quiere decir que se aprende a conocer a Dios. Y esto no es nada puramente teórico, el poder aprender, porque cuando vamos a ver el término aprender, a veces pensamos que es únicamente sentarse y estar ahí aprendiendo teoría, y entonces aprendemos, ¿verdad?, una receta, por ejemplo, y entonces, aunque nunca la pongamos en práctica, conocemos una receta o sabemos la receta, ¿sí? Esto es algo más profundo cuando dice aquí: aprende a conocer íntimamente a Dios. Entonces, creo que vamos a aprender algunas cosas acá, ¿verdad?, al respecto. Y el otro versículo que quiero que leamos, por favor, es San Juan capítulo 13, vamos a ver, 17, San Juan 17, el versículo 3. La oración de Jesús por sus discípulos, y en el versículo 3, el capítulo 17 de Juan, dice: y esta es la vida eterna. Mire, interesante, que te conozcan a ti y a Jesucristo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna: conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer a Cristo. Y allá, por eso David era más o menos, lo quiero entender yo como una profecía, ¿no? Le dice: aprende a conocer íntimamente a Dios, pues, ¿verdad? Ahora, déjeme decirle que al respecto de conocer, cuando vamos al significado realmente de la palabra en el término hebreo, que es yadá, y el griego, que es ginosco, fíjese que esto significa mucho más allá de una información mental. O sea, mucho más allá de una información. Es aquí cuando nos damos cuenta de que muchos conocen de Dios, pero no conocen a Dios, porque esto es muy diferente. Muchos conocen de Dios. Hay gente que va a sentarse a un centro de teología y entonces conoce de Dios y aprende muchas cosas. Incluso mucha gente lee la Biblia y conoce de Dios y le puede decir a usted incluso quién es Dios a través de una forma teórica únicamente. Porque yo aquí le puedo venir a contar de alguna persona, que eso es muy distinto. Pero conocer a la persona también es otra cosa. Entonces, lo que nos está diciendo este término en el cual la Biblia está hablando, dice que significa mucho más que tener esa información mental. Pero sí dice esto: habla de una experiencia.
Y esto es mucho más importante. Fíjense que algunas personas que estudian teología a veces no creen que se pueden tener experiencias con Dios. Y entonces mucha gente dice, no, pero si ahí está la Biblia. Usted conoce a Dios, ahí está la Biblia. Está bien, o sea, conocemos a Dios porque Él se reveló a través de todo lo que vemos nosotros en la palabra de Dios. Él se quiso revelar, lo que Él quiso revelar de Él, por cierto. Pero, ¿dónde queda esa experiencia? Y podemos hablar de los hombres que Dios escogió para poder hablarles y relacionarse con Él. Y podemos hablar de todos ellos, de cómo ellos lo conocieron. Y que, por cierto, vamos a tomar algunos ejemplos acá. Pero de cómo ellos lo conocieron. Pero esto es no solamente para que yo diga, oh, Moisés lo vio allá en la zarza que ardía, no se consumía. Dios le habló ahí y nos impacta eso. Yo no sé si a usted le impacta, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel empezó a conocer a Dios a través de aquellas plagas que mandó a Egipto. Y que el faraón conoció a Jehová de esa manera. Fíjese que este es un asunto bien importante. Que el faraón lo conoció a Jehová de esa manera. Entonces, podemos hablar de eso, pero ¿cuál es mi experiencia con Dios? ¿Cómo yo lo he conocido? ¿Lo he conocido de esa manera? También yo lo he conocido. Entonces, por eso habla de una experiencia. Pero esa experiencia se da a través de la relación. La relación que tenemos con Dios. Esa relación que usted tiene con Dios todos los días. Todos los días. Y ahí es cuando empezamos a preguntar, y lo que deberíamos de preguntar no es ¿conoce usted a Dios?, sino ¿cómo usted se relaciona con Dios? Porque yo no le voy a preguntar a un varón, no le voy a preguntar, ¿conoce a su esposa? Porque ya tiene 30 años de casado, ya tiene que conocerla. Pero ahora es ¿cómo es su relación con ella? Eso es diferente. Pero entonces la relación con Dios nos lleva a ese conocimiento. Y esos términos que yo le hablaba de yadá, de ginosco, significa tener una relación íntima, amorosa y de confianza con Dios. Me gusta eso. Porque estamos viendo realmente lo que significa entonces conocer a Dios. Y tiene que ser entonces, ese conocimiento tiene que ser experimental. Las experiencias que usted puede contar o puede demostrar en su vida misma de lo que Dios ha hecho en usted. Y entonces hay testimonios. ¿Se imagina usted hablar con Noé y que le preguntemos, hermano Noé, ¿cómo usted conoció a Dios? Y seguramente le va a contar de sus experiencias, de cómo él oía a Dios, cómo hablaba Dios con él, porque esto no lo sabemos, porque en la Biblia no está escrita de la forma. Pero luego le va a contar de cómo él se subió al arca, cómo subió a todos los animales y cuál fue la experiencia que él tuvo en todo ese tiempo. Porque esa es una experiencia que ellos vivieron. Ahora, el punto es cómo nosotros estamos viviendo esa relación. Entonces, por ello, quiero decirle, en el primer aspecto que quiero tocar el día de hoy, de conozca a Dios, esto debe ser un conocimiento personal. Y es de lo que ya le estoy hablando. Debe ser un conocimiento personal a través de esa relación personal que se tiene con Dios y que podamos buscar todos los días entonces para poder saber cómo es Dios para mi vida. Porque fíjese que para el faraón, para los egipcios, para ellos fue juicio. Y entonces cuando dice
Dios que lo conocerán, y el faraón lo iba a conocer. Por esto conocerán que yo soy Jehová. Si usted ha leído esa frase siempre, cada vez que usted lee esa frase, Dios está dando a conocer. Y a veces es en juicio, y a veces es en perdón, a veces es en bendición para el pueblo. Y conocerán, por esto conocerán que yo soy Jehová. Y para el faraón fue juicio que él trajo sobre la casa de él, sobre su nación. Y lo conoció de esa manera. Por eso también esto es personal. O sea, castigos a mi vida porque yo estoy fuera de él, pues puedo conocerlo de esa manera. O sea, si yo no estoy bien en mi vida, yo voy a conocer a Dios a través de situaciones que voy a pasar. Y más de alguno ha dicho, es que mire, yo desobedecí a Dios y por eso seguramente estoy padeciendo algunas cosas. Déjeme decirle que hay consecuencias. Hay consecuencias. Y ahí es donde en algún momento uno conoce a Dios. Pero por supuesto, por nuestras mismas decisiones. Faraón no dejó ir al pueblo. Faraón endureció su corazón y conoció a Jehová Dios de esa manera. Entonces, debe ser personal, porque no es lo mismo entonces saber muchas cosas acerca de una persona que conocer realmente a esa persona. Usted puede hablar muchas cosas de Dios, pero no conocer a la persona de Dios. Recuérdese que Él es una persona. Sí. ¿Qué significa eso? Que Él habla, ¿sí? Que Él siente, que también Él, imagínense a Jesús, dice que Él lloró. Y entonces puede ser una relación de esa manera y podemos conocerlo. Y mire, yo no sé, el Señor también rechaza, ¿verdad? Eso no quiero sentirlo yo nunca. Yo no sé si alguien aquí ha sentido el amor de Dios en algún momento. Que Dios haya venido y que lo abrace. Y que hasta que alguien haya escuchado, te amo, hijo mío. ¿Sí? Porque ese es Dios, o sea, es una forma de conocerlo. Debe ser una relación personal y por eso le leí a ellos San Juan 17:3, porque lo que Dios quiere o ha querido siempre es que le conozcamos, y Él se ha revelado de muchas formas, tal vez en formas que le costó comprender al pueblo de Israel, a los hombres que Él llamó, les costó comprender en algún momento, como cuando Dios llama a Moisés y le hablaba yo de la zarza, cuando Él quiere revelarse y cuando quiere encomendarle una misión, y entonces se revela a Él de esa manera, pero Dios quiere que lo conozca. Y entonces se da cuenta usted que Dios empieza a hacer milagros, señales, tal vez son las cosas, la mejor palabra. Empieza a hacer señales ahí ante Moisés. Y él empieza realmente a conocer. Incluso Moisés quiere saber el nombre de Dios, ¿verdad? Y él dice, bueno, confórmate con esto, soy el que soy, el eterno, pues. Y es la forma en la que Él se empieza a dar a conocer. Pero esto viene por una relación personal. No podemos conocer a nadie. Usted puede hablar de Albert Einstein, si conoce algo de eso, y puede hablar de su vida, porque eso es lo que se conoce de esa persona. Pero conocer a esa persona, ¿cómo fue? No sabemos. ¿Era enojado? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo se comportaba en la intimidad? No sabemos. Muchos de los creyentes solamente conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios, lamentablemente. Por eso las experiencias son importantes, y eso solamente se va a dar a través de esa relación personal o de tener ese conocimiento personal. Algo que tenemos que saber es que Dios desea que lo conozcamos. Él desea que lo conozcamos.
Y es por eso que a lo largo de la historia nosotros podemos ver cómo el Señor se revela en cosas, en momentos, en eventos. Y Él se ha acercado al hombre y se acercó al hombre y quiso revelarse al hombre. Y lo ha hecho por todo el tiempo. Pero ahora, la conclusión del conocimiento de Dios, del Padre, fue a través de Jesucristo cuando Él vino a la tierra. Y por eso uno de los nombres, ¿verdad?, de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Porque ahí es donde el Padre se estaba dando a conocer. Capítulo 14 de San Juan, usted puede leer algunos versículos ahí, desde el inicio. Cuando está la conversación entre Jesús y sus discípulos, porque al parecer Él se está despidiendo de ellos. ¿Y recuerda las preguntas de sus discípulos? Felipe específicamente. Muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor les está explicando de cómo ellos debieron cómo ellos tuvieron que haberle conocido ya. Si me has visto a mí, pues has visto al Padre, que es por las mismas obras. Yo soy en el Padre es en mí. Si me conocieras, a mi Padre conocerías, le dice Jesús a ellos. Y entonces, Dios siempre se ha querido revelar y Él quiere que lo conozcamos. Él no es un Dios que se esconde. Miren, Dios no esconde nada, porque lo que Él ha revelado de lo que Él es suficiente para nosotros, porque muchas otras cosas que Dios es, no lo vamos a comprender. Si nos cuesta, yo no sé a usted, pero nos cuesta comprender, por ejemplo, que Él es omnipresente. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos que Él está ahora acá y está recibiendo la adoración de Iglesia Lirio de los Valles? ¿Y cómo explicamos que allá en China también hay una iglesia que ahora mismo está adorando y que Él está recibiendo la adoración y que es Él mismo recibiendo esa adoración? ¿Cómo explicamos de que yo ahora estoy aquí orando por mi petición, pidiéndole que Él obre en mi situación y que hay miles de personas por todo el mundo con una petición y está escuchando también esa petición? Pero es que eso es lo que es Dios, y por eso es Dios. Cuando el ser humano ya no puede explicar, uno puede decir gloria a Dios, porque ese es el Dios que yo conozco, el que nadie puede explicar en totalidad. Y a Él es el que tenemos que conocer. Entonces, mis hermanos, Él desea que nosotros lo conozcamos. Y miren que eso de conocer a Dios e irlo conociendo, porque Dios se iba revelando en el transcurso de los tiempos, así como querían que el pueblo lo conociera. Por ejemplo, Dios quiso siempre que el pueblo lo conociera como su Salvador, pero que siempre lo conociera de esa manera. Pero Él no era únicamente su Salvador, el Salvador que venía a librarlos en una batalla, porque eso era como lo conocía el pueblo de Israel. Él es nuestro Salvador, el que nos salva. Sí, ellos cantaron después de que vieron que los egipcios se ahogaron en el Mar Rojo y que ya no hubo ejército que los persiguiera. Y le cantaron porque Él era su Salvador. Pero usted sabe que ahora, cuando nosotros hablamos de que es nuestro Salvador, es el Salvador de nuestra vida, que nos ha libertado del pecado. Eso es lo que al final quería Dios, como el pueblo lo conociera, pues, y que lo conociera de esa manera. Pero esa era una gloriosa promesa que siempre Dios le traía al pueblo de Israel. Jeremías capítulo 31, hay una promesa acá. Este es un versículo únicamente de lo que usted puede encontrar en la Biblia. Capítulo 17,
Jeremías 31, versículo 33. Mire lo que dice ahí. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mi instrucción en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, versículo 34. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es que esta era la forma de conocer a Dios. Y que todos pudieran conocerlo. Pudiéramos pensar que sí, desde el más pequeño en edad podía conocer a Dios, y el más grande también. Pero esto habla del entendimiento. El menos entendido podía entender la salvación de Dios y conocerlo a Dios de esa manera. El más docto, el más filósofo, el más sabio también iba a entender a Dios. Habla del conocimiento de Dios. Entonces Dios está esperando que todo el mundo, que todos conozcan a Dios, o que todos podamos llegar al conocimiento de Dios y que podamos tener esa relación personal con Él, de manera que todos los días podamos entenderlo, podamos conocerlo. Sé que usted conoce o diferencia la voz de cada uno de sus hijos, ¿es cierto? A usted le dice papi, le dicen atrás, y usted dice, ¿qué mija? ¿Verdad? Porque sabe que es una de sus hijas la que está hablando y sabe seguramente quién es. Pero es por esa relación que tenemos. Porque nadie que le hable a usted en otro lado y que le diga papi y que usted responda ¿qué mija? Usted tiene que voltear a ver, porque sabe que por ahí no están, pues, ¿verdad? Porque no hay una relación. En la relación conocemos a nuestro Señor. Así que estamos llamados a conocerle, porque Él está dispuesto a revelarse. Si usted nunca ha tenido una experiencia con Dios, búsquela. Pídaselo al Señor. Cada vez que vaya con Él, dígale: Señor, yo necesito escuchar tu voz. Señor, yo necesito sentir tu presencia, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, esto no significa que usted tenga que temblar y caerse y hacer un montón de cosas. No, ¿verdad? Cada uno reacciona de acuerdo a cómo somos, ¿sí? Algunos van a llorar, van a gritar y todo lo demás, posiblemente. Pero es una forma de conocer a Dios, de sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Bien, voy a seguir, porque hoy son 8, fíjense ustedes. Bien, bueno, solo déjeme recalcar esta parte. Cuando el Señor entonces dice, sabrán que yo soy Jehová, está diciendo y está hablándole al pueblo específicamente de Israel, que tenían o que iban a conocer al Señor. Y que en la forma, lo que ellos estaban viendo era para que conocieran a Dios y que lo conocieran de esa manera. Ya les digo, algunas veces era como el Salvador, ¿verdad? Que los estaba libertando en una batalla. En otras ocasiones era porque Él estaba trayendo juicio sobre un pueblo también. Número 2, debe ser con un propósito correcto. Cuando David le dice a Salomón que conozca íntimamente a Jehová, voy a volver ahí al pasaje, le está dando el propósito. Y entonces le dice, adóralo y sírvele de todo corazón, con una mente dispuesta. Mire, qué interesante. ¿Para qué quiere conocer a Dios? Ay, es que yo quiero moverme, quiero sentir esa electricidad. ¿Para qué quiere conocer a Dios? Tiene que haber un propósito. Y el propósito es este. O sea, el propósito de conocer a Dios era para entregar su vida, por supuesto, pero para servirle, para adorarlo, para que nuestra mente esté conectada con Él. Mire, interesante.
Y esto tiene que ver con la familia, ¿verdad? Si nosotros le decimos a nuestros hijos conozcan a Dios, es para que le sirvan, es para que le adoren, es para que su mente esté puesta en Dios y no en ninguna otra cosa, ni en teoría, ni en filosofía, ni en nada, sino solamente en Dios. Y este es un consejo muy importante que debe estar en nuestro corazón. Ahora, cuando hablamos de que debe de haber entonces un propósito, y le digo yo del propósito correcto, es porque mucha gente lee la Biblia y quiere conocer de Dios, no quiere conocer a Dios, porque no está interesado en conocer a Dios, sino simplemente quiere conocer de Dios. Y cuando alguien quiere conocer de otra persona, incluso quiere conocer de ella, pero quiere conocer sus errores, quiere conocer sus dificultades, sus problemas, pero no para ayudarlo. O como dicen muy comúnmente, ¿verdad? Como se dice, quieren ver de qué pata cojea, ¿verdad? Es más, y es para hacerles daño, o es para burlarse, o es para hablar de esa persona, ¿sí? Porque quieren conocer de esa persona. Hay mucha gente que va a la Biblia y va con ese espíritu incorrecto, porque lo que quieren es saber cómo el pensamiento de Dios en la Biblia es un pensamiento machista. Es lo que muchos dicen. Entonces van y quieren ver errores. Buscan y encuentran errores. Y encuentran que es un Dios tirano. ¿Sí? Porque van a la Biblia para poder conocerlo de esa manera. Y por eso yo le hablo aquí específicamente de que el propósito para conocer a Dios debe ser el correcto. Y es esto que David le está diciendo a Salomón: hijo, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, adóralo, sírvelo, que tu mente esté puesta en Él. Hermanos, esta es la forma en la que debemos de ir a conocer a Dios. Sí, es decir, yo quiero conocerte porque quiero adorarte. Isaías tuvo una gran visión, capítulo 6 de Isaías. Y cuando él tiene esa gran visión, él se da cuenta de todo lo que sucede. Y a mí me gusta cuando dice que él vio. Vamos a leer algo ahí de Isaías mejor para verlo exactamente como está ahí. Isaías capítulo 6, el versículo 1 dice, el versículo 2, no, mejor, el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo. ¿Se da cuenta? Porque a él se le adora. Aquellos que están aquí, aquellos seres que están alrededor del trono, como conocen a Dios, le dicen: Santo, Santo, Santo. Todo aquel que conoce a Dios en el propósito correcto, lo va a adorar. Lo va a adorar. No, es que hay gente que reclama. Mire, es que el pueblo de Israel pecó tanto en esto, que aún viendo las maravillas de cómo Dios se manifestó y quería Dios que lo conocieran de quién era Él, el omnipotente, el todopoderoso. Y lo que Él podía hacer es que nadie solamente con hablar en algún momento podía hacer que las aguas se convirtieran en sangre. Y todo lo que pasó ahí en Egipto. Pero Dios se estaba revelando para que ellos lo adoraran, que supieran que tenían a ese Dios poderoso. Entonces mire, cuando lo que ve aquí Isaías dice, y el uno al otro da voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, porque eso es lo que a veces
tiene que haber en nuestro corazón? Humildad. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cómo Dios permitió eso? Porque Él siempre espera que lo conozcamos. Él quiere revelarse. Él quiere revelarse. Y ahí, en el versículo 6 dice: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Por eso, o sea, el hecho del sacrificio de Cristo para que limpiara nuestros pecados es para que le conozcamos a Él. No hay otro propósito. El que ahora usted se sienta libre de pecados, limpio, mejor dicho, limpio de pecados por el sacrificio de Cristo, es para conocer a Dios. Entonces, hermanos, hay un propósito correcto. Él se da a conocer siempre también con propósito. O sea, de parte de Dios hay un propósito, Él se da a conocer, pero bueno, el propósito es para que lo conozcamos, pues, ¿verdad? Porque es así, pero nosotros siempre vayamos con el propósito correcto. Ahora, sigamos. Número 3, debe ser para crecer en su conocimiento. O sea, cuando David le dice a Salomón que conozca a Dios, pero no le dice solo así, porque es interesante. No le dice conoce a Dios, no, le dice conócelo íntimamente. No hay límites para conocer a Dios. Moisés no solamente se quedó en la zarza. Moisés subió al monte y quiso, escuche eso, y quiso conocer más a Dios. No más de Dios, quiso conocer más a Dios. Y entonces él le dice, capítulo 33 de Éxodo, 18 al 20. Él le dice: muéstrame tu gloria. Pero Dios le dice: bueno, sí, vas a ver mi gloria, pero no lo vas a ver todo. Te voy a esconder, te voy a meter en la hendidura ahí de las rocas, porque no hay nadie que haya visto mi rostro. Yo entiendo entonces que cuando Moisés le está diciendo a Dios que quiere ver su gloria, le está diciendo: quiero ver tu rostro. Déjame ver tu rostro, quiero contemplar tu rostro. Porque luego cuando Dios le dice: nadie que haya visto mi rostro ha vivido para contarlo, ¿verdad? Pero él quiere ver más. Imagínese usted la experiencia de la zarza. Es una experiencia poderosa. De ver una zarza ardiendo, no se consumía, solo eso ya era un evento sobrenatural. Cuando él se acerca ahí, escucha la voz, está conociendo a Dios, ahora conoce la voz de Dios. Escucha la voz de Dios, habla con él, ahora entiende su corazón y entiende lo que hay en el corazón de Dios, porque lo está enviando, está conociendo a Dios. Le está diciendo que vaya y que él salve al pueblo. Ahora le expone su corazón Dios y ahora le muestra su poder, porque empieza a hacer señales. Mete tu mano en tu seno. Él saca la mano y es blanca, dice, como la nieve, porque era lepra, y vuelve a meterla y ahora está sana la mano. Tira tu vara y se convierte en serpiente, tómala y ahora se convierte otra vez en la vara. Dios está haciendo señales y lo está conociendo por señales. Pero él se da cuenta que eso no es todo. Hay que conocer a Dios íntimamente. Déjeme decirle entonces el día de hoy, mi hermano, el milagro que Dios hace en su vida es por misericordia. El que lo sane es por misericordia.
Pero esto no quiere decir que usted conozca y yo conozcamos a Dios íntimamente. Porque yo puedo estar muy enfermo y no ser sanado, pero tener una relación íntima con Dios y conocerlo a Él. No quiere decir entonces, para Moisés, que eso era suficiente. Él quería conocer a Dios íntimamente. Y allá, todavía viendo lo que no sabemos qué tanto él veía, él escribe y ve realmente lo que Dios hace, lo que Él puede hacer. Él lo ve. Pero Él dice, muéstrame tu gloria. No hay límites. Dios quiere darse a conocer, pero mire, otra parte clave aquí, en lo que le dice David a Salomón. Porque le dice, adóralo y sírvele de todo corazón y con mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Entonces dice, sí, esta parte. Y dice, si lo buscas, lo encontrarás. Si lo buscas, lo encontrarás. Entonces Dios se revela, claro, pero nosotros tenemos que anhelarlo. Nosotros debemos querer crecer en ese conocimiento, hermano. No es que usted se sepa toda la Biblia para que usted y yo digamos, conozco a Dios. Ah, hermano, me sé el Salmo 23, conozco a Dios. Mire, hermano, fíjese que sentí una opresión y cuando oré el diablo se fue. Y que usted diga, conozco a Dios. Miren, es más que eso. Es más que eso. Y por eso, de nuevo, Salomón le dice, aprende a conocer a Dios íntimamente. Íntimamente. Es allí donde realmente Dios nos quiere tener. Creo que Dios quiso tener a todo el pueblo ahí tan cerca de Él, que Él quería hablarles. Pero recuerda usted que el pueblo dijo, uy, no, qué miedo. Mejor que Él hable contigo, le dijeron a Moisés, y luego lo que Él diga tú no lo trasladas y nosotros obedeceremos. Yo creo que Dios quería tenerlos a todos, así como Moisés veía la gloria de Dios. Y recuerda usted una vez cuando Moisés regresa del monte, venía su rostro radiante, reflejaba la misma gloria de Dios en él. No hay límites para conocer a Dios. Y termino con esto. Conozca a Dios. Debe ser la máxima aspiración del ser humano. Mire que buscamos de todo, ¿verdad? Buscamos muchas cosas. Cosas materiales. Está bien, tenemos que hacerlo. Digo tenemos, ¿verdad? Porque hay que hacerlo al final. Pero estamos enfrascados en todo ello y queremos buscar tantas cosas. Pero la máxima aspiración del ser humano debe ser conocer a Dios. Eso es lo que nos debe ocupar, conocer a Dios. Yo no sé, pero viendo el tema, debemos abrir los ojos y decir, Señor, este día quiero conocerte. Este día, Señor, yo quiero conocerte más. Para este tiempo sería muy bueno, ahora que estamos en el ayuno, y decirle, Señor, en este tiempo yo quiero conocerte más, Señor. Quiero conocerte más. Ya conozco algo de ti, pero quiero conocerte más. Y esa debe ser la máxima aspiración nuestra, de buscar a Dios para poder conocerle.
Y hay que estar allí con Él para poder conocerle. Jeremías capítulo 9 ahora. El versículo 23 y 24. El encabezado de ese párrafo, ¿sabe qué dice? Dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y de ahí vienen por lo menos estos dos versículos que yo quiero leer. Jeremías 9, 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tan sabios podemos ser, tan inteligentes podemos ser, tan ricos podemos ser, podemos tener tantas cosas, pero eso no es nada. Y tuvo razón el apóstol Pablo cuando él dice, siendo lo que él era. Filipenses capítulo 3 versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Se da cuenta? Era lo que Dios le estaba diciendo ahí al pueblo. Seguramente había muchos sabios que decían, wow, no, si es que yo soy lo máximo, esto es lo mejor, nadie es mejor que yo. ¿O pudo alguien tener riquezas y decir, wow, verdad? Como el rico insensato. Le dijo a su alma, goza, come, bebe, todo esto es tuyo. Pero entonces viene Dios y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? ¿Para qué sirve? Entonces el apóstol Pablo entiende esto en cuanto a su conocimiento y él dice, todas las cosas como pérdida las estimo, dice ahí, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para tener más conocimiento de Él, para entender realmente quién es Él. Esto es lo más valioso, porque esto es entonces lo que nos lleva a la vida eterna. Para que usted pueda recapitular conmigo este versículo que leímos, lo que Jesús dice, capítulo 17 de San Juan, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento de Dios, conocerle a Él. Y de ahí está bien, ¿verdad? Jóvenes, porque más de algún joven va a decir, ¿oyeron la prédica? No, ¿qué estudio ni qué nada, verdad? Es del día de hoy, ¿verdad? Yo solo ayuno, ayuneta y rodiete, decía un hermano, ¿verdad? Está bien el ayuneta y rodiete, está bien, ¿verdad? Hay que hacer, hay que ayunar, hay que estar ahí. Sí, o sea, sí, hay que estudiar, el Señor nos ha dado sabiduría. ¿Verdad? Debemos de tener mejores aspiraciones, ¿verdad? En la vida. Pero el conocer a Dios es lo mejor. El conocer a Dios, mis hermanos, es lo mejor. El buscar el conocimiento de Dios es lo mejor que podamos tener. Póngase de pie, por favor, se me fue el tiempo. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Se imagina usted cómo no conocía a Dios? Usted conoce a Dios cuando camina con otra persona. Cuando se sientan a comer, usted sabe su forma de comer. Cuando se sientan a platicar, usted sabe su forma de pensar. Sabe lo que piensa al respecto de todo, de cualquier cosa. Sí, cuando se duermen, usted sabe muchas cosas de esa persona y conoce a esa persona. Conoce el corazón de la persona cuando hay dificultades, cuando hay situaciones.
Se conoce a esta persona. Y lo que dice este versículo, Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Por caminar con Dios, lo conocemos a Él y un día desapareceremos y estaremos con Él. Por el conocimiento de Dios. Así que esto es importante, esto no lo podemos dejar de lado. Es lo más importante de nuestra vida. Ahora, que no se nos vaya, por favor, y que no podamos descuidarnos. Tito capítulo 1, versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cómo doy a conocer que conozco a Dios? Por los hechos. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No puedo decir que conozco a Dios si no lo demuestro, si no se revela en mi vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Ore conmigo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, porque siempre necesitamos de tu ayuda, siempre necesitamos de tu palabra. Y el día de hoy, Señor, sé que esta palabra está en nuestro corazón. Queremos conocerte cada día más. Queremos conocerte cada día más. Yo no sé si usted anhela conocerlo. Es el momento de decir: Señor, yo quiero conocerte más. Lo ha conocido en obras, en maravillas, en milagros. No es suficiente. Hay que ir por más, hay que ir y someterse a Dios y conocerlo más. Y que en todo momento su presencia pueda ser manifestada en nuestra vida. Donde quiera que estemos, ahí donde quiera que estemos, que su presencia pueda ser manifestada en nuestra vida. Señor, queremos conocerte. Queremos conocerte todos los días, por favor. Queremos tener esas experiencias que tú quieres darnos, para que te veamos, Señor, para que te oigamos, para que te sintamos en todo momento, en el peor momento de nuestra vida. Tú ahí estarás, Señor, para darte a conocer. Ahí sentiremos tu presencia en los peores momentos, en los momentos alegres, en los momentos de paz, en los momentos, Señor, extraordinarios de nuestra vida. Allí, Señor, estás tú, allí estás, para darte a conocer a nuestra vida. Queremos conocerte. Ayúdanos, por favor, a hacerlo, a buscarte, y que lo hagamos de esa manera, para adorarte, Señor, para adorarte, para que nuestra mente esté dispuesta a servirte y servirte siempre, porque te conocemos, porque sabemos quién eres tú, porque sabemos que tú eres el Dios extraordinario, grande, poderoso, para servirte, Señor, para entregarte nuestra vida. Ayúdanos, por favor.